Muy buenas tardes, familia peruana. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para ti en Conversando sobre tu salud. Como siempre, con un lenguaje práctico y sencillo para un mejor entendimiento. En el cual participarán grandes médicos, odontólogos, biólogos, tecnólogos médicos y otros profesionales de salud. ¡Te esperamos! Buenas tardes, familia peruana. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante y es el síndrome de Guillain-Barré. Para este momento tenemos presente a la doctora Caroline Malamud Kerzler. La doctora es nuevamente invitada y ella es neuróloga y neurofisióloga clínica. Además, es docente de la Universidad San Martín de Porres, de la unidad de posgrado de la maestría en investigación clínica y la maestría en medicina. Bienvenida, doctora Caroline Malamud. Gracias, Sibyl, por la invitación. Buenas tardes. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que es de etiología autoinmune, es decir, que nuestro cuerpo, por alguna razón, generalmente es por alguna infección previa, infecciones de tipo diarreicas, infecciones de tipo virales respiratorias. Entonces, nuestro sistema inmune, digamos, empieza a, ¿cómo explicarlo? A indeterminadamente a atacarnos a nuestras propias células, a las células nerviosas, y genera lo que nosotros llamamos una polirradiculoneuropatía, una afectación de los nervios periféricos. ¿Y cuál es la causa de este síndrome? En realidad la causa no se conoce, ¿no? No tenemos una causa determinada del síndrome de Guillain-Barré, pero se considera que la mayor parte de estos casos tienen, como les venía comentando anteriormente, una etiología autoinmune, es decir, nuestro propio sistema de defensa ataca a los nervios periféricos y esto hace que nosotros vayamos presentando los síntomas del síndrome de Guillain-Barré. ¿Y hay una edad frecuente en la cual se puede dar ello, predominante en adolescentes, en adultos mayores? ¿Hay alguna edad? No hay algún predominio específico. Se puede dar tanto en niños, es menos frecuente, también en adultos mayores, dependiendo básicamente del antecedente de una infección viral, ¿no? Que es la que normalmente posterior a una infección viral es donde ocurre donde inician pues los síntomas del síndrome de Guillain-Barré. ¿Y más propensos somos nosotras como mujeres o de repente los hombres en que le puedan dar este síndrome? No hay una propensión específica, porque como nuevamente, ¿no? Es posterior a una infección de tipo viral, entonces una infección puede dar tanto a los hombres como a las mujeres. Y para los que están en casa y quisieran saber cuáles son los síntomas predominantes de este síndrome. Inicia básicamente con una debilidad, ¿no? Es una debilidad que muchas veces asusta mucho, es una debilidad que es progresiva, generalmente inicia distalmente en miembros inferiores, ¿no? Con unas parestesias que podrían ser adormecimientos, hormigueos, y que van subiendo, es decir, inician, por ejemplo, en las puntas de los dedos, y va subiendo proximalmente hasta las rodillas y posteriormente de forma simétrica también en manos, ¿no? Y va subiendo desde los dedos de las manos hasta el antebrazo, ¿no? Y genera esta debilidad, ¿no? Y asusta mucho, pues, porque generalmente es agudo, ¿no? Claro, me imagino, ¿no? Y eso cuando, por ejemplo, si el paciente está en casa, el padre o madre de familia, y comienza a sentir ese hormigueo en los dedos o ya en las piernas, ¿qué recomienda usted hacer en ese momento? Lo primero que tenemos que hacer es acudir al centro de salud más cercano. Si tuviéramos un centro de salud o un médico de cabecera, porque es importante definir que lo que estamos ante el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Porque hay muchas otras patologías que podrían estar generando esto. Sin embargo, el hecho de que sea de inicio agudo, que tengamos el antecedente de una infección viral y que tengamos los síntomas que están progresando, ¿no? Que inician y van de forma progresiva, entonces nos podrían indicar que estamos ante el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Pero primero tenemos que tener un buen diagnóstico. Para ello, acudir al centro de salud o al establecimiento de salud que tengamos más cercano a la casa. Es importante.
Y si el médico le dice, ok, tiene este síndrome, ¿cómo se hace dicho diagnóstico? ¿Cuáles son los pasos para detectarlo? Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, hacer una buena historia clínica, ¿no? Ver los antecedentes, ver el hecho de la infección previa, que el paciente nos cuente cómo han ido evolucionando estos síntomas, porque muchos pacientes no acuden inmediatamente, sino esperan, ¿no? Entonces, que te cuente más o menos cómo fue clínicamente el proceso. Posteriormente a ello, ya en la hospitalización, cuando requiere hospitalización, lo que necesitamos es hacer un estudio de punción lumbar y de repente ya en un futuro, ¿no? A las 2 o 3 semanas, el estudio de electromiografía y velocidades de conducción, que lo que nos permite es ver, ¿no? Evidenciar la afección de los nervios periféricos de forma aguda, como es en el síndrome de Guillain-Barré. Y lo más importante, ¿tiene algún tratamiento si ya sufro de este síndrome? Lo que tenemos que hacer, bueno, primero, como les digo, es importante diagnosticarlo. Es importante diagnosticarlo ¿por qué? Porque a veces, aunque no es muy frecuente, pero a veces sí puede comprometer la musculatura respiratoria. Entonces el paciente puede llegar o hacer disautonomías y estas sí son peligrosas, ¿no? Claro. Por no decir mortales. Entonces es importante que de repente en un inicio el paciente sí esté hospitalizado para poder, por lo menos en la primera fase de la enfermedad, monitorizar al paciente con las disautonomías, monitorizar al paciente frecuencia cardíaca, ver cómo está funcionando la musculatura respiratoria, ¿no? Entonces es importante ello, ¿no? Y posterior a ello ya podemos hacer el tratamiento que puede ser plasmaféresis, ¿no? Recambio plasmático o la colocación de inmunoglobulinas con la idea de barrer, digamos, con estos anticuerpos, ¿no? Y favorecer a nuestro sistema inmune. Y luego lo que ya queda es terapia física, ¿no? Y esperar la evolución de la enfermedad, ¿no? Es decir, el paciente por este síndrome puede llegar a causar la muerte, puede llegar a fallecer. Sí, sí. Lamentablemente es una cosa que no nos gusta hablar mucho porque obviamente los desenlaces sí podrían llegar a ser fatales en algunos casos. No son la mayoría, pero sí en algunos casos. Y si tuviera que dar 2 recomendaciones, o máximo quizás 3 recomendaciones a nuestro público, ¿qué recomendaciones nos daría? Bueno, primero, como siempre, no perder la calma, ¿no? El motivo por el cual estamos conversando de este síndrome es porque actualmente, pues, en el Perú existe una alerta epidemiológica en la que el Ministerio de Salud nos ha comentado que hay un incremento, ¿no? En la incidencia de este síndrome en los últimos días. Entonces, ante todo, mantengamos la calma, es lo primero que tenemos que hacer. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo considero que si nosotros estamos ante un paciente o un familiar que en casa está presentando estos signos, estos síntomas, y tiene preocupación o siente que están avanzando, no esperar y acudir inmediatamente al centro de salud o al establecimiento de salud más cercano para poder acceder a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado de ser el caso. Muchísimas gracias y queda como recomendación y qué importante es la prevención, ir a un centro de salud más cercano, ¿no? Y ver de repente adultos mayores que de repente a veces son los más propensos para ello. Muchas gracias, doctora Caroline Malamud. Ha sido un placer tenerla una semana más aquí en Conversando sobre tu Salud y nos vemos la próxima semana. Gracias.